Pero a veces me incomoda el micrófono. Como dice mi pastor, ocupa el micrófono, hermano Enrique. Le saluda a todos en el amor del Señor, como dijo mi pastor. Amén. A todos, a los recientes, a los más antiguos, a los hijos que vienen en bicicleta a ver al papá cuando le toca predicar. ¿Ya? También quiero que el Señor en esta noche, y que no se me sientan mis hermanos, me gustaría que el Señor bendijera a cada uno de ustedes. Que los va a bendecir, yo sé. Pero también quiero pedir una bendición especial para mi hermano Claudio, que yo lo invité a través de las páginas sociales del hijo hermano Claudio. Porque yo tengo esa necesidad, yo muchas veces hablo con él y lo veo reflejado en uno de mis hijos, que él no viene a la iglesia, yo me reconforto con Claudio al verlo acá. Amén. Amén. Y yo lo invité. Amén. Y él está acá. Él ha venido hoy día, es hijo del Señor, un hermano nuestro, y yo estoy agradecido por eso, le doy las gracias al Señor, porque ha podido traer a mi hermano Claudio, y lo insto a que siga viniendo. ¿Ya? ¿Sabe usted que a mí cuando me ha tocado predicar, esa semana es terrible? A mí me pasan de una cosa o de otras cosas. O sea, para mí, cuando a mí me toca predicar, me empiezan las maripositas en el estómago, ¿ya? Y porque me empiezan a ocurrir cosas. Y esta semana no estuvo alejado de aquello. Las presiones en el trabajo, dificultades en la locomoción, por ahí hasta alguien me retó en la micro. Y yo decía, Señor, ponga paciencia en mí. Señor, ponga paciencia en mí. Y yo le voy a preguntar a usted si usted tiene paciencia. Pero yo no le voy a pedir la respuesta a usted. Yo voy a ir a la casa suya y le voy a preguntar a los que viven con usted qué tan paciente es usted. Ya estoy viendo algunas cabezas que están haciendo esto. No sé qué significa. ¿Ya? Porque yo llego acá y podemos ser todos espirituales. No, yo hermano soy súper paciente. Mira quién está hablando. Para mí, como digo yo, esta prédica era para mí. Para el más paciente que hay en la iglesia. Yo, el hermano Enrique. Javier, ¿te molesto? Por favor. Sí. Gracias, hermano Javier, por su paciencia. Me va a creer que las semanas que yo vengo acá y me toca predicar y tengo la responsabilidad de la predicación, aparte que uno se empieza a preparar y estudia, esa semana es terrible para mí, hermano. Dejándose de broma. Me empiezan a ocurrir cosas, empiezan a ponerme tropiezos en el camino. Hay muchas cosas que me empiezan a ocurrir. Y yo digo, ¿cómo el Señor prueba mi paciencia? Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo en tu casa tus hijos prueban tu paciencia? ¿Cómo tú pruebas la paciencia de tu esposo? ¿Cómo tu esposo prueba tu paciencia? ¿Cómo tus vecinos, tus compañeros de trabajo prueban nuestras paciencias? Quiero buscar la atención de ustedes con la siguiente historia. Mientras yo andaba al sur de Chile, en un pueblito que se llama Queule, por Valdivia, por la costa, fui a un casamiento, a un matrimonio. Y los chicos me habían pedido que yo fuera el animador del matrimonio. No sé por qué, pero ellos pedían que yo fuese eso. Parece que ya sabían que yo animaba algunos matrimonios por ahí, ¿verdad? Que el Señor ponía gracia en esto, porque yo le doy la gloria y la honra al Señor y para mí que sea su misericordia. Ocurrió algo extraño en la cual yo me percaté que estaba ocurriendo algo extraño dentro de la casa donde estaban
la gente que estaba preparando el cóctel o las comidas que se iban a hacer servidas, porque usted entenderá que en las cosas del campo no se van a un lugar de estos donde hay eventos, sino que lo realizan en las casas, ¿verdad? Y esas casas son muy grandes, ocupan las bodegas, ocupan unos galpones, y ahí estábamos todos cobijados. Sin embargo, yo me di cuenta de que donde estaban las cocinerías, algo estaba ocurriendo. Más aún, veo que el novio se levanta y fue y regresó, y empezaron a pararse algunos familiares o algunos amigos. Y por acá vi que empezó a salir las personas que estaban encargadas de la comida. Y empezaron a cargar las camionetas en las cuales ellos habían traído sus implementos. Y como yo soy muy curioso, gracias al Señor, me levanté también y fui a mirar. Y estaba el novio sin perder la paciencia. Mire qué importante. Estaba el novio sin perder la paciencia. Y él estaba organizando a los amigos, a los familiares que le ayudasen para que la esposa, porque ya estaban casados, que no se enterase de lo que estaba ocurriendo. O sea, él, un hombre paciente, sabio, les pidió a todos los que se dieron cuenta de esta situación que no le avisaran a su esposa que había habido un conflicto en la cocinería. ¿Sabe usted que después que terminó todo esto, porque ya después estaban todos sirviendo y los que estaban encargados de la cocinería se fueron nada más? Pero el matrimonio se mantuvo, estuvo bueno el servicio, se atendió a toda la gente bien y la gente feliz. Nadie de los que estaban más por ahí no se percataron de lo que había ocurrido. Y yo le pregunto a Eliezer, un varón cristiano, yo le dije: Eliezer, ¿por qué tú no le dices eso a Denise? Porque nosotros nos casamos una sola vez y va a ser para toda la vida, y yo quiero que ella disfrute este momento. O sea, él se negó a sí mismo, ¿verdad? Porque si hubiese sido el hermano Enrique, yo le aseguro que llego a la mesa y le digo: Margarita, ¿sabes qué? Allá en la cocinería está quedando la escoba. Sí, pues hermano, si usted ya me conoce. No le voy a decir otra historia. Pero el varón, mire qué sabio, fue paciente, ¿ya? Y hizo que todos, ¿verdad?, funcionásemos para que su esposa, la novia, no se percatara de esta situación. Y yo después le di gracias al Señor, porque este es un varón cristiano, es el cuñado de mi hijo mayor. Yo dije: gracias, Señor. ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos enseña? Y yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera llegado a la mesa a decirle: mira, está quedando la escuela en la cocinería? ¿Cierto? Pero él fue sabio, y lo encontré muy sabio. Y yo le daba gracias al Señor y le pedía que le bendijese y que los bendiciera de gran manera su matrimonio. Y sobre eso quiero hablar, sobre la paciencia. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes, y también incluyo a mi pastor, al seminarista: ¿son tan pacientes? Ya, y ellos saben que yo también soy paciente, y los invito a que le vayan a preguntar a mis hijos cuán paciente es el papá y cuán paciente es el esposo. ¿Ya? Y para ustedes también, pues. ¿Cuál es lo paciente que somos? ¿Cuán pacientes somos con los vecinos? ¿Cuánto es lo paciente que somos entre nosotros? ¿Verdad? Que no le gusta el hermano, que el hermano es muy gritón, que el hermano nos saluda, ¿verdad? Que el Señor nos llene de gracia, ¿verdad? Para que nos ayude con la paciencia. Para que nos ayude con la paciencia con los hijos.
para que nos ayude con la paciencia con los que están a nuestro alrededor. Cuando usted viaja al sur, a los que son conductores, es re fácil viajar al sur hasta cuando hay dos carreteras. Una que va hacia allá, y después hay un bandejón central, y la otra que viene al norte. Sin embargo, cuando ya se juntan las dos carreteras y hay solamente dos pistas, una que va y una que viene, ya no se pone tan entretenida la cosa. Entonces, ¿uno qué dice? Cuando están todos de acuerdo es re entretenido. Pero cuando empiezan a venir en contra, vamos a ver cómo está tu paciencia. ¿Verdad? Trataba yo de graficar mi paciencia. ¿Cómo gustaría que todos los caminos fueran hacia el sur nomás y después para acá, que vinieran por el otro lado? No que vinieran en contra mía, porque me molestan hasta las luces. ¿Ya? Y eso, con los hijos, mientras están de acuerdo conmigo, andan las cosas bien. Cuando mi esposa anda bien conmigo, vamos en la misma dirección, las cosas andan bien. Cuando yo voy en la misma dirección que mi esposa, ella considera que las cosas andan bien. Yo no sé cómo está usted con su trayectoria hacia el sur o hacia el norte. ¿Va por dos caminos, una que va y una que viene? ¿O pueden entenderse bien con las luces? Mire, si el Espíritu Santo vive en mí, ¿ya? Y Dios sabe que necesito paciencia, Dios va a provocar cosas que saquen mi paciencia. ¿Verdad? Pero que saque esa paciencia que está en mí. Y la paciencia que está en mí, ¿verdad? Está, como lo dice los frutos del Espíritu, está en potencia. A ver, los frutos del Espíritu habla de paciencia. Y yo eso lo tengo en potencia. Sin embargo, lo que yo necesito, que haya una transferencia de los frutos del Espíritu a mi carácter. Y ahí, esa transferencia, se complica un poco. ¿Ya? Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está esa transferencia? Porque todos conocemos del Espíritu Santo, pero ¿está morando en su carácter? Cuando tenemos una enfermedad, cuando un jefe en el trabajo nos da, nos exige, cuando el profesor en el colegio te exige más de la cuenta, según uno, cuando vamos en la micro y el chofer es más lento, ¿cómo está nuestra paciencia? Sin embargo, Dios sabe que yo necesito paciencia. Y esa paciencia debe salir. Y debe ser parte de mí. Una cosa es que esté como fruto, como les decía, y otra cosa es que sea parte de mi carácter. Si usted busca en Santiago 1, le invito inmediatamente a que abramos nuestras Biblias. Santiago 1. Le voy a dar lectura al verso 2, 3 y 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí ya estamos, ¿verdad? El Señor ya nos está enseñando sobre la paciencia. Y el título de esta reflexión: paciencia, ¿dónde estás? ¿Sí? Yo quiero ir a mi pastor, ¿verdad? Y lo voy a tomar a él como ejemplo. Cuando el cevita se trasnocha, no lo pasa bien. Cuando la molce se destapa, no lo pasa bien, y al otro día tiene que levantarse igual a la hora. ¿Cómo está la paciencia de nuestro pastor?
Solo Él sabe y el Señor. Y ese mismo ejercicio yo se lo dejo a ustedes, hermano. Porque acá somos todos pacientes, pero cuando estamos en nuestras casas, solo los que están a nuestro alrededor saben cuán pacientes somos. Y si usted ve, vamos a hacer esgrima bíblico, y si usted busca en Gálatas 5:22, porque vamos a avanzar, si esto no va a ser muy extenso la reflexión, pastor. Gálatas 5, verso 22. Dice, ¿lo encontró? Escúchelo, amén. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, ahí ya nos están diciendo que los frutos del Espíritu están, ¿verdad? En uno de ellos, paciencia. Y estos van todos entrelazados. Una antigua frase célebre dice, la paciencia es una virtud admirada por todos, pero lograda por pocos. La paciencia es una virtud admirada por todos, pero lograda por pocos. Y acá quiero entrar, me fui un poco al estudio que hablaban los griegos sobre la paciencia y la traducción de algunas palabras, ¿ya? Paciencia y longanimidad. Busqué qué es lo que significaba longanimidad y significaba grandeza y constancia de ánimo, todo relacionado con la paciencia. Para traducir estos dos términos, ¿verdad? El griego decía macrotumía, ahí después el pastor me corregirá, pero lo leí tal como está escrito. Eso está en el significado, dice sufrido, se refiere a tener ánimo sostenido o tranquilidad de espíritu. Es decir, tener la habilidad de no perder la calma aún bajo presión. Ahora, cuando hablamos de paciencia, por favor, hermano, yo no estoy hablando de que usted guarde silencio, baje la cabeza y diga Om. No, hermano. No estoy hablando de que escondamos la cabeza y que cerremos los ojos y para que digan qué paciente. No. Cuando el Señor nos manda pruebas, ahí empezamos a ver si somos pacientes o no. Porque empieza la impaciencia de estar luego sano, de salir luego de esos apuros. ¿Por qué a mí otra vez? ¿Por qué me ha tocado predicar? Y esta semana, de nuevo, presión en el trabajo, presión en la micro. Los cabros llegan tarde. Los veo que saltan de los cerros. Uno que se cae, llegan todos revolcados. ¿Qué les digo? Salgo con ellos mientras leo la Biblia y empiezo a estudiar. Ellos empiezan con su chilenismo. 30 cabros saltando en bicicleta. Y yo miro y hay uno que le hace al otro. Estaba leyendo la Biblia hoy día, hermano, mientras los cabros andaban entrenando. Pero estaba como detrás de un árbol. Entonces algunos me veían y otros no. Y ellos estaban ahí discutiendo los saltos, que no lo habían tomado bien, pero como lo hacen los cabros. No todos. ¿Ya, Javier? No todos. Pero me llamó mucho la atención que uno de los jóvenes le hacía, porque él se había dado cuenta que yo andaba con la Biblia y estaba estudiando porque hoy día me tocaba predicar. Entonces mientras mis hijos entrenaban y empezaban a saltar, yo me había apartado un poquito para poder estudiar. Y me di cuenta que este joven, que después yo hablé con él y yo le dije que yo era protestante y que era cristiano,
Y él me dijo, yo no voy a ninguna iglesia. Pero si yo lo veo leyendo la Biblia a usted, tiene que haber un respeto, me dijo. Y a veces hay personas, mire hermano, a veces hay personas que ni siquiera vienen a la iglesia y son respetuosos. Yo te pregunto, ¿en la casa somos tan respetuosos? Y estoy hablando de la paciencia. ¿Tú eres respetuoso con los que te rodean con tu paciencia? ¿O eres irrespetuoso con tu paciencia? ¿Porque te demoraste mucho en la ducha? ¿Qué pasó, Camila? ¿Porque te demoraste mucho en salir? ¿Porque te demoraste mucho en subirte al auto? Porque ya vamos a llegar tarde a la iglesia, pues si el culto parte a las 7. Y el Señor nos sigue probando. ¿Cómo está la paciencia, hermano? ¿Cómo está tu paciencia cuando el doctor nos dice que los triglocitos y todas esas terminadas en hito están muy altos, ¿verdad? Y nos empieza a afectar nuestra salud. Tú quieres prontamente salir de eso. Pero el Señor nos enseña a ser pacientes. El Señor nos enseña a ser pacientes con su condición, con su forma de transmitirnos los mensajes. Él nos enseñó con lo que a Él le ocurría, con su paciencia. ¿Y nosotros? Y después la segunda frase, la segunda palabra en griego, yo la escribí y la voy a decir tal como la leo. Hupomone significa literalmente permanecer debajo o ponerse debajo. Y da la idea de permanecer firmes aún bajo pruebas o dificultades. Ambos términos nos hablan de la habilidad de no perder la calma. Miren lo que está acá, nos está hablando de no perder la calma. ¿Ya? Sino está de no irritarse, de no enojarse. Y mire qué importante, no vengarse. Ya va a llegar del colegio, ya va a llegar del colegio. Ya va a llegar del colegio. Hermano, si a veces hay cosas, son detallitos, no importa. La próxima se la voy a tener ahí. Aquí la voy a tener. Cosa que cuando me diga de nuevo, se la voy a volver a decir. La mejor ilustración en la Biblia acerca de la paciencia la hallamos en Dios. Según expresa el Nuevo Testamento, ¿sabe qué es lo que habla? Es la bondad de Dios, según expresa el Nuevo Testamento. Su dominio propio y su paciencia, lo que conduce a la gente al arrepentimiento. Y ahí nos vamos a Romanos 2:4. Y dice, amén. ¿Qué dice Romanos 2:4? O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Una de las cosas que más me llamó la atención mientras hacía este estudio era cuánto se demoraron en hacer el arca de Noé. Y la historia de esto, del arca de Noé, hablaba que se habían demorado algo así sobre 100 años, sobre 100 años. ¿Está eso cierto, pastor? Corríjame usted. Pero hablaba de que eran más de 100 años lo que se habían demorado en hacer el arca. Entonces yo sacaba la conclusión que si el Señor le permitió a Noé que se demorara más de 100 años, ¿ya? Y lo puse en apuro a mi pastor, ¿ya? ¿Cuántos años? Sí, bueno, ahí tenemos un estudio, según lo que yo había estudiado, eran más de 100 años, ¿ya? Pero aquí voy. Imagínense, en hacer un arca, más de 100 años. Ok, como dice el hermano, yo creo que 40, ya, 40 años. Ya, 50 años, dice el hermano.
140, hermano. 140 años. Imagínense. ¿Verdad? Para no tener tanta exactitud. Más de 100. Más de 100. Bien, me gustó. Mire, sin embargo, yo dije, qué manera de tener paciencia el Señor. Pero, ¿se da cuenta cómo nos enseña la palabra del Señor? Se demoró, ¿cierto? ¿Y usted cree que esto fue casualidad? No, hermano, no fue casualidad. Así que usted ponga paciencia en su carácter y yo tengo que poner de la mía para que mis hijos vengan a la iglesia. Porque el Señor sigue teniendo paciencia. Sigue teniendo paciencia. Si Él se demoró esta cantidad de años, porque Él lo permitió que fuese así, que armaran el arca de Noé durante esta cantidad de tiempo, no fue casualidad. ¿Sabe por qué? Los más estudiosos de la palabra me pueden decir, ¿sabe qué, hermano? Se salvaron 8. ¿Es así o no? ¿Cuántos se salvaron? 8, pues, hermano. Sí, se salvaron 8. ¿En cuánto? En 140 años. ¿Se da cuenta? O sea, esto no fue casualidad. El Señor les permitió que durante 140 años les entregaran la palabra, que se pudieran arrepentir esos pecadores, para que se pudieran salvar. Y Él, hasta el día de hoy, sigue siendo paciente con nosotros. Sigue siendo paciente con algunos esposos, con algunos papás, con algunas esposas y con muchos de nuestros hijos. Y Él sigue siendo paciente para que ellos se puedan salvar. Como decía mi pastor, esto en algún culto, en alguna prédica decía, en los últimos años, y que estamos viviendo los últimos años, pero ¿de cuándo que estamos viviendo los últimos años? Si esto, el Señor está siendo paciente con nosotros para que puedan más personas salvarse, hermano. Si cuando hablaba del arca de Noé, era una ilustración para nuestros días, para ahora. Para que nuestras familias más cercanas, los primos, los hermanos, los cuñados, los papás, ¿o usted no se llena de gozo cuando ellos llegan a los caminos del Señor? ¿Verdad? Claro, pues, hermano, nos llenamos de gozo. Y el Señor ha sido paciente con ellos. Los ha esperado. Lo ha esperado. Así como me esperó a mí, a este hombrecito, como dice mi esposa. Cuando bendecía mi ropa, cuando la ungía a ella, para que el hermano Enrique, que era el más desagradable esposo que había en los matrimonios, ¿verdad? ¡Pum! Y el hermano Enrique, con el tiempo, ya está predicando. Para la gloria y honra del Señor, y para mí que sea su misericordia, ¿verdad? Y yo he ido entendiendo que la paciencia del Señor es para contigo, en las pruebas que estás pasando, es para contigo, en las pruebas que estás pasando, y es para contigo. La paciencia. No me diga, hermano, que yo soy paciente. Yo no soy paciente, pero tengo que luchar para ser paciente. Para que los frutos del Espíritu se transfieran a mi carácter. Si no es gracia, decir, no, yo soy re pesado. No es gracioso. Porque el Señor tuvo mucha paciencia. Es un don que Él nos, a través del Espíritu Santo, pidámosle que se transfiera a nuestro carácter. Como dice mi esposa Margarita, es otro el esposo que yo tengo ahora. Gracias al Señor. Es probable que la mayor referencia a la paciencia de Dios esté en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y está graficada en la siguiente, mire, en la siguiente cita, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y si usted me permite, le voy a dar lectura.
Que el Señor bendiga su palabra, añada bendición. El Señor no retarda su promesa, según algunos, la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no requiriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si esto no es casualidad, hermano. No es casualidad. La paciencia no es casualidad. Los frutos del Espíritu tienen que llegar a nuestro carácter. Y esto nos indica que la tardanza de la venida de Cristo no es indicativo de la lentitud de Dios, dice Pedro, sino que demuestra su paciencia. Está claro, demuestra su paciencia y su deseo que nadie perezca. Así que démosle gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos permite que los que nos rodean aún sigan teniendo oportunidad. Pero eso no significa que tenemos que relajarnos. No, hermano. Eso significa que tenemos que seguir orando. La paciencia es un atributo de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, o probablemente, como dice el pastor Pereira, probablemente debiera ser una característica mía, en mi punto de vista. Más aún, y si seguimos con cada uno de estos personajes en la Biblia, encontramos que Pablo le pide a los colosenses que demuestren esta virtud. Si usted busca en Colosenses, capítulo 1, verso 11, yo le dije que íbamos a trabajar harto con la Biblia. ¿Qué dice? Yo le voy a ayudar. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso es uno de los frutos del Espíritu, hermano. Y con esto lo confirmamos. Los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero en Gálatas 5:22 llega hasta fe. Perdón. ¿Llega hasta fe? O sea, lo otro lo deja para otra situación. Pero cuando se está refiriendo a paciencia, inclusive paciencia, la deja al medio. Si usted se fija, está amor, gozo, paz. Y después de paciencia está benignidad, bondad y fe. O sea, la dejó al medio. Y para esto, una cualidad de las personas es ser los atributos. Y un atributo del amor está en 1 Corintios 13:4. Y acá, hermanos, en Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 13:4. Y los que están ahí, cuando partieron pololeando, podían entender o no entender. Los papás a veces no entendemos cuando los cabros están pololeando. Y dice así, dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido. ¿Qué cree usted? Duele cuando los cabros lo hacen sufrir, ¿eh? Pero uno se tiene que ir a 1 Corintios 13:4. Cuando los chiquillos están en el colegio y alguien, ¡pum! ¿Qué dice uno? El amor es sufrido. Cuando en el colegio a uno de nuestros cabros el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Y acá eso es un atributo del amor. Y cuando hablamos de atributo, el significado de atributo es una cualidad o característica de una persona. Cuando se habla de atributo, para que usted lo pueda entender. Y después vemos una virtud. Virtud es el significado, ¿verdad?, o la capacidad de producir un efecto positivo. O sea, cuando usted hablen de su... ¿Cuál es una virtud suya? Es una capacidad de producir un efecto positivo ante los demás. Eso es virtud, ¿ya? Y miren lo que dice la Biblia sobre esto.
¿Cómo nos enseña el Señor? En Colosenses, capítulo 3, verso 12. Ahí quiero ver a los campeones del esgrima bíblico. Colosenses 3, verso 12. ¿Ya? Y dice, vestidos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vuelta con la paciencia. ¿Qué tan pacientes somos? Y acá, como ya hemos visto algunas cualidades y algunas virtudes, o hablábamos de atributo y virtud, me gustaría que cuando usted vea que yo no ando bien, nos diga, como a veces me dicen en la casa, porque voy a confidenciar algo, acá. Hermano, aquí ahora sí, tiramos toda la papilla. ¿Sabe qué? Si usted ha escuchado esto en la casa, por favor, dele gracias a Dios también. Cuando le dice a usted el hermanito, la hermanita, cuando uno pierde la paciencia, cuando se ha perdido uno de los chiquillos, no ha llegado. Veamos, po. Si cuando las cosas andan bien, cuando yo le decía, hermana, cuando el camino va en una sola dirección, porque todos van para allá, las cosas todas andan bien. Pero cuando usted empieza a ver que los otros vienen en dirección contraria, ¿cómo está la paciencia? Cuando uno de los chiquillos, sin pedir permiso, salió de la casa y usted dio la vuelta, ¿verdad?, alrededor y no estaba. No, es que salí con los amigos, fuimos ahí a comprar unas cosas, unas gomas Eva que teníamos que hacer. Y bueno, ¿a quién le avisaste? ¿Cómo está la paciencia? Ya lo estamos castigando, dijo el pastor. ¿Cierto? Sí, sí. Oiga, si la paciencia usted la tiene que probar. La tiene que probar. Porque es re fácil. No, si yo soy súper paciente. No, si yo... Me pasan a llevar en el metro y yo... Adelante, que el Señor le bendiga. Parece broma, ¿eh? Cuando usted está en la fila del banco, o llegó al médico para la hermana, llegó al médico y por una de esas casualidades del destino, hacen pasar, y usted está pagando el bono, pues si no es que... Si uno va al médico y paga el bono. Va aquí a Bicentenario y hacen pasar a otro paciente. ¿Te diste cuenta? Nosotros llegamos hace rato y todavía no nos llaman. Y no sabe nada que el que venía ahí, que lo hicieron pasar, dele gracias al Señor que usted viene más sanito. Sí, pues hermano. Si por algo lo hicieron pasar antes, porque ellos tienen, ¿verdad? Tienen ahí unas prioridades, gracias. Tienen prioridades de dificultad para cada enfermedad, para cada paciente. Entonces, tampoco yo no quiero que usted lo atiendan de lo último. Pero se da cuenta que a veces somos impacientes y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y cuando no nos demos cuenta, cuando usted diga, hermano, ya, ¿cómo le ha ido en la casa? ¿Verdad? ¿Todavía le siguen diciendo al hermanito Enrique? ¿O la hermana Camila? ¿O el hermano Felipe? Lo logré. ¿Ya? Y lo logró. ¿Verdad? Mire, cuando usted vea eso, haga lo siguiente. Váyase a 1 de Tesalonicenses 5:14. Por favor. Y esto tómelo para usted, hermano. Yo tomaba Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora yo lo invito a que vaya a 1 Tesalonicenses 5:14, ¿ya? Y cuando lo tenga me diga amén, por favor. Amén. Y dice, le voy a dar lectura, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mire qué importancia esa cita. Y no decir, te fijaste, la hermana entró, ni me saludó. ¿Viste? Arreglamos, vinimos y pintamos todo esto. Y el hermano ni apareció. Primera Tesalonicenses 5:14. No hable, hermano, no hable de ello. Acérquese, invítelo. Hermano, yo lo invito a que venga a la iglesia. ¿Por qué lo vamos a dejar solo? Por eso que yo le doy gracias al Señor, porque Claudio hoy día nos vino a acompañar. Pero no para hacer este ejercicio. Por ningún motivo. Pero usted invite. Invite a aquellos que no han venido. ¿Qué estamos haciendo con los que no han venido? Porque esta tarea, me van a disculpar, hermano, pero no es tan solo del pastor. Es de cada uno de nosotros. No es que si todos tiramos el carrito. Si somos equipo o no somos equipo. Discúlpeme que le hable así, pues, hermano. Porque si le dejamos toda la pega a nuestro pastor, no, que no viene el hermano porque el pastor no ha ido a hablar con él. ¿Quién dice eso? Si mire, si en Colosenses nos dice acá, y también nos rogamos al pastor que ruegue por los hermanos, también le pedimos al pastor que amonesta a los ociosos, y también le pedimos al pastor que aliente a los de poco ánimo, y que... No, pues, hermano. Discúlpeme que lo diga de esa forma. Pero no está diciendo eso la palabra del Señor. Si acá somos equipo. Si acá la pega no la lleva tan solo el pastor. No la lleva tan solo el pastor. La llevamos todos. Sí. Si usted ve a alguien de poco aliento, yo le aseguro que se acerque y le dice, hermanita o hermanito, yo voy a orar por usted para que le salga todo bien. ¿Y qué pasa cuando el hermanito no está trabajando en la iglesia? ¿Se acerca de la misma forma y le dice? ¿O le importa? Primera Tesalonicenses, ¿verdad? 5:14. Por favor, hermano. Ocupémonos, ¿verdad? En paciencia, en hablar con ellos y no cuestionarlos. Seamos solo soñadores y no cuestionadores. Ay, Señor, bendito Dios. Y lamentablemente, y tiene que ser así, de hacer sufridos hasta que regrese el Señor. Y usted me va a decir, hermano, ¿se da cuenta lo que está diciendo? Busque en Santiago 5:7, por favor. Y cuando lo tenga, amén. ¿Qué dice? Más fuerte. A ver, disculpen. ¿Lo encontraron? Sí. Ya. Ustedes le dan a la lectura. 1, 2, 3. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia y la ¿Se da cuenta? Por tanto, hermanos, tened paciencia. Nos está enseñando, nos está diciendo que debemos ser pacientes. Que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. Usted ha escuchado por ahí y que faltan poquitos días. ¿Ha escuchado de repente cuando salen estos falsos profetas y empiezan estos que para de sufrir, estos que están ahí en Nataniel, digámoslos por su nombre, que son brasileros, que usted lo curan con el aceite ese milagroso, que debe ser ese aceite más económico que le pasan ahí a la gente que va?
y después les pasan un manto sagrado por ahí. Qué terrible, ¿no? Falsos profetas. Falsos profetas. Mercenarios de la fe. ¿Ya? Porque acá nos dice en Santiago 5:7, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si cuando el agricultor, él siembra, ¿cuánto tiene que esperar? Hermano, los agricultores, la gente que conoce del campo, sabe que los agricultores siembran y le piden a Dios que no llueva, que no haya heladas, que todo ande parejito. Porque ellos van a cosechar, en la mayoría de las cosas, una vez al año. Y lo anterior, ¿sabe qué es lo que había? Pura pega, puro trabajo. Sacar la maleza, regar, picar, impedir que los otros animales entren a, qué sé yo, a pastar donde están ellos sembrando. Y nosotros, impacientes. Impacientes con nuestros hijos, porque a mí ya me hubiera gustado que mis hijos estuviesen aquí. Si esta prédica, sabe usted, hermano, que primero fue para mí. El Señor me habló a mí. Por mi carácter, y que el Señor, ¿verdad?, haga la transferencia de los frutos del Espíritu a mi carácter. Si eso no es nada bonito. Pero cuando usted lucha para que los frutos del Espíritu lleguen a su carácter, empezamos a avanzar. Y con esto termino. Es re fácil decir, pero que usted no está enfermo.